Buenas tardes, 3:02. Me da gusto saludarlo como todos los días. Permítame conversar con usted, traer a otras personas a esta conversación, acompañarlo en lo que esté haciendo, si está comiendo, si se está trasladando, si se quedó en la oficina trabajando. Saludos. Tenemos hoy día pesado, completo, con una agenda relevante, desde luego, los 5 años de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa nos ocupará el día de hoy. Tengo a Mario Patrón, él es rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla y fue director de la organización Miguel Agustín Pro, ha sido un protagonista importante de la investigación de este caso, nos acompañará el día de hoy. Estará también con nosotras Regina Tamés, ella es directora de GIRE, es una de las organizaciones feministas con mayor arraigo y nos va a hablar justamente de la decisión que tomaron ayer los congresistas en Oaxaca de despenalizar el aborto. ¿Qué implicaciones tiene y qué podríamos esperar en otras entidades, dado que solo hay 2 entidades en el país de las 32 que tienen esta legislación? Rafael de Hoyos, economista, escribió un texto interesante analizando la reforma educativa. Le hemos pedido que comparta hoy sus observaciones en este espacio, así es que estará con nosotros también. Vamos a hablar, ayer me quedé con ese pendiente, con Fernando Pérez, presidente de Provino Baja California, sobre el Valle de Guadalupe, el futuro del Valle de Guadalupe, hoy una industria potentísima, productora de vino cada vez mejor. Y bueno, hoy se redujo la tasa de interés por segunda ocasión. Esto lo hace el Banco de México. ¿Qué implicaciones tiene? Hablaremos con Rodolfo de la Torre sobre este asunto, la política monetaria y el manejo del Banco de México. También de las cifras de la no recesión, todavía no es recesión, sino del estancamiento económico. ¿Qué podemos saber? Comenzamos con el editorial. De los 5 años de la desaparición de los normalistas de la Isidro Burgos, de la escuela Isidro Burgos, muchachos entre 17 y 21 años, que nos hace pensar y visitar pues una de las mayores tragedias de la injusticia mexicana. Este día, por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vistiendo una camiseta que es la misma que utilizarán los padres y las madres de los normalistas hoy en la marcha, dio un informe, dio parte del avance que se ha realizado dentro de la Comisión Presidencial sobre el caso Ayotzinapa. Es una de las instancias que el presidente prometió iba a investigar el caso Ayotzinapa. Esta comisión tiene como principal responsabilidad dar con el paradero de los normalistas. Junto con esta comisión está también una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa. Esa está ubicada en la Fiscalía General de la República. Es Omar Gómez Trejo quien la lleva a cabo. El día de hoy quedó claro que hay nuevas líneas de investigación. Y me parece que vale la pena hablar justamente, no de esas nuevas líneas, porque todavía falta tiempo para analizarlas, sino de este fenómeno que se está provocando. Y es que con mayor frecuencia se estén presentando delaciones y denuncias a propósito del caso Ayotzinapa. Y esto es un cambio notable en su diferencia con el pasado. Decía Carlos Beristain, uno de los integrantes del GIEI, que le sorprendía ver que en México estaba prohibida la delación, que nunca se había topado con una sociedad donde las personas estuviesen negadas a compartir información. Y es que en efecto nuestra cultura castiga fuertemente a quien suelta sopa, a los famosos soplones, mientras que en otras sociedades pues es así como se construyen las investigaciones. Hay que advertir que la falta de delación, sobre todo cuando se trata de casos de crimen organizado, se explica por las enormes represalias, las brutales represalias que se ejercen contra las personas que se animan en efecto a compartir un dato, a compartir una información que lleve a la justicia a buen puerto. Y en este sentido, con la idea que tuvieron en la administración anterior, la administración de Enrique Peña Nieto, de cerrar lo más rápido posible la carpeta de investigación
de advertir que ya era momento de superar esa tragedia, de asegurarse que la hipótesis del basurero de Cocula era la única hipótesis comprensible, pues en efecto lo que se hizo a la hora de proceder de esta manera fue inhibir a quienes tenían potencial información para que le entregaran a la autoridad. Si el caso ya está resuelto, ¿a quién le interesa decir dónde podrían estar los muchachos o qué pudo haber ocurrido? Los hechos, el efecto de haber vuelto a abrir la investigación, de haber abierto las orejas para escuchar nuevas cosas, para verificar nuevas piezas de información, es lo que hoy está permitiendo que las líneas de investigación se vuelvan a abrir. Mire qué importante. Cuando la autoridad cierra de golpe una investigación, lo que está cerrando es la posibilidad de allegarse nuevos datos y nuevas piezas. Cuando la autoridad cambia y decide en efecto con humildad decir que no tiene toda la verdad y que no hay verdad histórica y que todavía puede recibir información, entonces llegan nuevas líneas. Y esto es lo que está ocurriendo. Por eso hay hoy otro basurero que está siendo revisado. Por eso advirtió justamente Alejandro Encinas hoy en la mañana que habría datos relevantes para futura, posibilidad de encontrar el paradero de los normalistas. Bienvenida a este cambio de actitud, bienvenida a esta carpeta que se vuelve a abrir y sobre todo, hay que decirlo, bienvenida a las delaciones. Los soplones, las soplonas son clave para resolver casos tan complicados como este. Abrimos la conversación y como lo anuncié al principio, la verdad es que es un honor para mí tener en esta cabina siempre y particularmente el día de hoy a Mario Patrón. Él es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y le tocó jugar pues un papel durante estos 5 años fundamental en la investigación del caso Ayotzinapa. Mario, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Al contrario, Ricardo, el gusto es mío. Saludos a ti y a tu auditorio en este día tan especial por lo que significa Ayotzinapa en términos de dolor, pero también desde luego de esperanza para este país. La verdad es que tengo un listado de preguntas tan extenso para hacerte el día de hoy que estoy convencido que no lo voy a poder agotar de forma alguna. Así es que tendré que sacrificar algunas de estas preguntas. Ricardo, con todo gusto para servirte. A ver, déjame primero que nada pedirte una reacción a la conferencia de la mañana. La verdad es que ver al presidente, a Omar Gómez Trejo, a Alejandro Encinas, vestidos con la camiseta gris-verde que portarán los padres y las madres hoy en la marcha, sí es sorprendente en algún lugar. Hay una suerte como de semiótica, de la empatía, que pues ciertamente no habíamos visto con otras autoridades. Sin duda alguna, Ricardo. Mira, yo pienso desde mi experiencia que hay 2 ingredientes básicos para que las víctimas en nuestro país tengan acceso a verdad y justicia. Uno son capacidades institucionales instaladas y la otra es voluntad política. Me parece que es la suma de estos 2 componentes lo que puede posibilitar la oportunidad de dar con el paradero de los desaparecidos y que haya justicia en nuestro país. El mensaje de hoy de la mañana fue el del segundo elemento, el de la voluntad política. Me parece que no hay duda que este gobierno ha cambiado la narrativa en torno al caso. La única verdad es que no hay verdad, ¿no? Se dice hoy en la mañana. El primer acto de gobierno de este gobierno, el 3 de diciembre, recordarás, fue tener a los padres de familia de Ayotzinapa en Palacio de Gobierno. Nunca habían estado allá. Y hoy, conmemorativamente, el propio presidente se pone la camisa de Ayotzinapa. La pregunta para mí, Ricardo, es, habiendo plena voluntad política, la pregunta es si habrá disposición de capacidad institucional instalada. Tenemos un país muy parecido al que hace ya casi 10 meses recibió este nuevo gobierno. Yo he sostenido que es el país de la institucionalidad podrida, luego de que han salido más de 70 personas en el caso, y uno de ellos, Gildardo
López Astudillo, pues sin duda esto es consecuencia de la institucionalidad podrida, Ricardo. La pregunta es si va a ser suficiente la voluntad política del presidente. Para mí ese es el factor diferencial, Ricardo, lo comentábamos en una anterior ocasión, que el factor diferencial es el comandante supremo. ¿Qué tanto el presidente va a tener el poder y la capacidad de mando sobre sus instituciones, sobre las instituciones del país, para dinamizar que se rompan los pactos de impunidad, para desmontar los pactos de impunidad? Eso es lo que está en juego. Me parece que es muy importante la expresión de voluntad política, porque de alguna manera este gobierno está asumiendo, Ricardo, el costo de sí dar con la verdad. Este gobierno apuesta a responderle a las víctimas y dice, pues también me hago cargo que así como no he dado con la verdad en 10 meses, cada mes que pase, el costo se le revierte a este nuevo gobierno. Entonces me parece también que es muy plausible asumir ese riesgo. Voy, Mario, después de tomar esta opinión general, a entrar sobre algunos tópicos, permíteme decirlo así, que subjetivamente me parecen relevantes y que podrían ayudar como a completar las reflexiones a 5 años de esta tragedia. Y deja de comenzar por la primera. Dices tú, citando la frase de Alejandro Encinas, la única verdad es que no hay verdad. Esta frase la dijo Encinas, no es la primera vez que la usa, pero la dijo concretamente cuando una reportera le preguntó si quedaba descartada la hipótesis del incineramiento en el basurero de Cocula. Gela Buitrago dijo aquí el martes pasado que ella está convencida de que ahí no se incineró un solo cuerpo. Pero dice Alejandro Encinas, mientras no haya mayores pruebas, pues esa no es hoy una línea de investigación central. Mario, a ti te tocó estar muy cerca en la conversación con Jesús Murillo Caram, cuando el procurador entonces tomó la decisión de informar, digamos, esa hipótesis criminal sin que en realidad tuviera pues todos los elementos en la mano. ¿Me ayudarías a visitar ese momento? Es decir, había algunos indicios de que podía haber algo en Cocula y pareciera que ahí la procuradora en general, decidió dar un paso un tanto cuanto veloz con respecto a la prudencia que meritaban las cosas. Sí, mira, estamos hablando de 2 meses claves, noviembre del 2014 y luego febrero del 2015. Es por primera vez en noviembre que anuncia esta hipótesis del basurero de Cocula. ¿Y por qué hago referencia a noviembre y a febrero? Porque en el expediente, Ricardo, los peritajes asociados con el basurero son a partir del mes de marzo de 2015. Esto te lo menciono porque quiere decir a todas luces que no tenían el acervo científico para aseverar, mucho menos afirmar, lo que afirmaron públicamente como la teoría del caso. Me parece realmente hasta irrisorio que a 5 años el ex subprocurador hoy venga a decir que hay diferencias de matices. Su aseveración fue sobre la verdad histórica del paradero de los estudiantes. Luego en el camino han pretendido hacer matices en torno a un grupo o no un grupo, en fin. Ellos dijeron, en efecto, en la conferencia de prensa dijo todos y luego, tiempo después dijo, bueno, en realidad algunos. Y por lo tanto él tendría que haber explicado dónde estaban los otros, pero estaba ya muy cansado para hacerlo, supongo. Muy cansado, y lo mismo sucede con Tomás Herón. Luego se avienta a hablar de 17, aproximadamente 19. Entonces, indudablemente no tenían los acervos de prueba para hacer esas afirmaciones. Ahora, no puede ser esa una hipótesis, Ricardo, en el momento actual del caso, en la medida en que científicamente no se ha sostenido, testimonialmente no se ha sostenido, pero yo te diría, Ricardo, y ante todo, judicialmente no se ha sostenido. O sea, los 6 jóvenes que supuestamente confesaron haber hecho la pira humana, ¿sí? Porque además hay que decirlo, o sea, son jóvenes que algunos dicen que eran 35, otros manejan hasta números como 46, ¿no? Imagínate si no van a ser testimonios trucados, que no son exactos ni en los números. Pero todos ellos salieron libres, Ricardo. Salieron libres justo porque no se les pudo comprobar que hayan hecho una pira humana en ese basurero de Cocula. Permíteme decirlo así, primera lección,
La autoridad no puede salir a afirmar una cosa así si no tiene toda la evidencia científica y la certeza de que la evidencia testimonial está libre de tortura. Así es, me parece que una de las lecciones estructurales del caso Ayotzinapa en relación con nuestro sistema de justicia es que no hay métodos de investigación científicos. Se sigue basando las hipótesis delictivas en confesiones o en declaraciones, en los testimonios, no en la prueba científica. Voy a un segundo capítulo que ocurre en noviembre y es justamente esta visita, si no recuerdo mal, del 28 de noviembre del 2014, donde Tomás Cerón, con uno de los presuntos responsables, digamos el Chereje, va y visita el lecho del río San Juan, pero no queda reporte de esta visita en el expediente, y al día siguiente repite la rutina, ahora sí registrándola para el expediente, y es donde presuntamente aparecieron los restos de Alexis Mora, que en realidad son los únicos restos que han sido ya confirmados como, digamos, respondientes a la identidad genética de este normalista. A ver, ¿qué lección sacamos de ese 28-29 de noviembre del 2014? Mira, hoy ya con esta Fiscalía General de la República tenemos que decir que la Visitaduría General resolvió en torno a ese tema. En realidad lo que hicieron, ¿te acuerdas, Ricardo, que otro capítulo oprobioso del tema de Ayotzinapa fue la renuncia, que en realidad fue un cese de César Chávez, que en aquel momento era visitador ministerial de Arely Gómez, y que había hecho una primera investigación en donde abordaba el capítulo Río San Juan, y advertía, pues indudablemente, un traslado ilegal del detenido, que fue sometido de alguna manera a tratos crueles, inhumanos o degradantes en la medida de que no contó con abogado al momento de la diligencia, incluso que no se había cuidado la cadena custodia en torno a la posible evidencia, y más aún, que se había manipulado una escena criminalísticamente relevante para el caso. Estos hallazgos que había tenido César Chávez, ¿te acuerdas que habían sido desestimados? Lo terminaron a él corriendo, él finalmente sustentó su proyecto de resolución, y hoy esta Fiscalía retoma el proyecto de resolución y ciertamente advierte que hay conductas tanto administrativas como del orden penal que tienen que investigarse y sancionarse. Lo que hizo Tomás Cerón fue sumamente grave, si además se concatena, Ricardo, con la presencia de tortura en el caso. Todos los jóvenes vinculados con las supuestas confesiones de que habrían trasladado a los estudiantes al basurero Cocula y los habrían incinerado en una pira humana, fueron torturados. ¿Cabe la posibilidad de que alguien, voy a utilizar la expresión porque no se me ocurre otra, una mano negra le haya entregado los restos de Alexis Mora encontrados a Tomás Cerón y él los haya sembrado? ¿Esta es una hipótesis que a ti te sonaría razonable después de lo que hemos visto estos años? Eso es lo que habría que investigar. A ver, es que no hay de otra. Si no se sostiene científicamente la hipótesis de la pira humana en el basurero Cocula, es cómo dieron con esos restos. Ojo, que el público recuerde que no estamos hablando de restos óseos del basurero, sino en el río San Juan, en donde no participó en el hallazgo el equipo argentino de antropología forense, y estamos hablando de una muestra, la de Alexander Mora Venancio, que era una muestra muy diferente y que por las características simplemente externas referían los peritos argentinos que no había evidencia de que fuera sometido al mismo tratamiento de incineración y carbonización que las otras muestras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se tendría que investigar. Ahí hay una línea de investigación. ¿Cómo se hizo Tomás Cerón de esa muestra? Sin duda alguna. Y no es creíble que se haya hecho esa muestra como él lo declaró en el expediente. No hay elementos de credibilidad, ¿sí? Ahora, tampoco es que tu servidor pueda afirmar que lo sembraron. Simplemente,
si quienes supuestamente confesaron haber hecho lo de Cocula hoy están libres, ¿sí?, fueron víctimas de tortura, pero además ya nos dijo el equipo argentino de antropología forense, su gran peritaje multidisciplinario, que esa noche no hubo fuego, pero además el otro experto torero también del grupo de expertos independientes de la CID ya nos dijo también que no hubo una incineración de cuerpos. Pues desde luego que lo que esperaríamos es una explicación, ¿verdad?, a partir de una investigación. Déjame ir al siguiente momento y voy a cambiar de tópico, digamos, me salgo de la investigación criminal, a la que regresaré con las siguientes preguntas, para preguntarte por cómo la prensa cubrió, cómo los reporteros cubrimos esta información que nos entregó la autoridad. O sea, tenemos un Jesús Murillo que da un par de conferencias de prensa y pues estábamos obligados a investigar. Se presenta literalmente escenografía de Tomás Herón y los reporteros estábamos obligados a investigar. Se empiezan a detener algunos presuntos responsables y los periodistas estábamos obligados a investigar. Y en lugar de eso, muchos nos volvimos, déjame quitarme la primera del plural, pero muchos se volvieron propagandistas de la versión oficial, de la verdad histórica, y empezaron a golpear a cualquier voz disidente. Te tocó a ti, le tocó a Vidulfo Rosales, ¿no?, el abogado de los padres y de las madres, las víctimas, le tocó a Tlachinolan, le tocó al PRO, ¿no?, le tocó a casi cualquier voz. Fue una andanada bestial que le tocó también, por cierto, al equipo argentino y luego hasta incluso a los integrantes del GIEI. Parecía realmente una manada argumentativa a sueldo de parte de la prensa para arrasar cualquier versión alternativa a la que presentó la autoridad. Y ahí sí te lo pregunto en lo personal, somos los medios parte de este engranaje de impunidad. ¿Cómo lo viviste en su momento? Mira, para mí, Ricardo, no había duda que una estrategia de el gobierno de Enrique Peña Nieto era el uso coordinado de los medios de comunicación. Hubo medios de comunicación que en función de acuerdos, convenios, pautas de publicidad oficial y algunas otras cosas, hacían el trabajo de reproducir el discurso del gobierno de Enrique. Bueno, Mario, te estoy perdiendo. Ahora sí me escuchas. Sí, me decías que había medios que conados, sincronizados, estoy citando con mi propio entendimiento. Así es, sincronizados con la pauta oficial y desde luego que formaban parte de la estrategia de gobierno para imponer una verdad histórica, ¿sí? Sin duda alguna subieron luego el tono, no solo fue reproducir el discurso oficial, sino después fue manipular información. Hubo medios que indudablemente de forma pagada por el peñismo generaron toda una serie de desinformación y manipulación, ¿sí?, en torno a quienes acompañábamos a los padres, en torno a los propios padres. Hubo toda una estrategia de hacerlos parecer como necios, ¿no?, de no querer aceptar la verdad, y luego entonces a quienes los acompañábamos como vividores, ¿verdad? Me parece que entonces la etapa de la internacionalización del caso fue virtuosa, Ricardo, porque pues el GIEI vino a desmontar con su primer informe tanto la verdad oficial o la teoría de caso oficial como a instalar el caso en el contexto de macrocriminalidad. A ver, de una vez, entremos a esta discusión. Lo llaman entonces, farol de la calle que alumbra la casa. Es decir, ustedes hacen la propuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se envíe un grupo de expertos y para sorpresa de la historia, hay que advertirlo, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo acepta. Si hay algo de paradójico que habiendo una investigación tan mala, tan equivocada, ¿no?, tan forzada, si hubiese aceptado la vigilancia internacional. Si no te importa, Mario, nos vamos a ir a corte y de vuelta continuamos con esta conversación. Usted y yo le pediría a quienes nos está siguiendo por YouTube, a quienes nos están siguiendo en las
ondas electromagnéticas, vía radio, que no se vaya. Esta conversación merece usted escucharla. Mario Patrón, como pocos, ha sido testigo presencial de los hechos relativos a la investigación del caso Ayotzinapa.
muchísimas gracias por aguardar en la línea, muchas gracias a quienes nos siguen acompañando. Y antes de irme a corte, te hacía una pregunta que en efecto pues tiene que ver con un punto de inflexión en la investigación. Si no hubiese venido el GIEI, quizá este tema habría sido sepultado junto con la verdad. Te pregunto, ¿cómo te explicas que un gobierno que estaba actuando con tan poca destreza se haya atrevido a traer un grupo de expertos que a la postre terminarían desenmascarándolo? Mira, los hechos son 26 y 27. Yo te logro decir, Ricardo, que el 29 de septiembre, o sea, 3 días después, estábamos presentando medidas cautelares a la Comisión Interamericana y estas se otorgaron prácticamente de manera inmediata. Es decir, fue una acción muy pronta de los acompañantes de los padres. Instalamos la sesión de medidas cautelares en una visita de una comisionada y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en México. Eso fue el 14 de noviembre. Entonces, lo que te logro decir es que ese día hacemos la propuesta de asistencia técnica y ese día el gobierno acepta la propuesta de asistencia técnica. O sea, antes de que Murillo encontrara la verdad histórica y Cocula. Mira. Exactamente. Es decir, y recordarás que la manifestación más masiva, o las más masivas, fue de septiembre hacia finales de noviembre, ¿sí? O sea, el gobierno federal estaba en un verdadero aprieto, porque minimizó los hechos, no reaccionó rápido, y después de 9 días, cuando quiso reaccionar, ¿sí?, tenía el agua al cuello. Y era un mecanismo de presión política tanto nacional como internacional. Había manifestaciones en las calles, momento a momento. Entonces, un poco mi impresión es que al gobierno de Peña no le quedó de otra que aceptar la asistencia técnica internacional. Ahora, eso lo hacen en noviembre. Después de que anuncian la verdad histórica, hubo una estrategia de dilación y yo diría de no implementación de la asistencia técnica, porque recordarás que los expertos finalmente llegan hasta inicios de abril del 2015. Y luego lo que quisieron fue ya propiamente en la negociación del mandato fue diluir la asistencia técnica. ¿Dónde se gana la independencia y la parcialidad? En que fuera la propia Comisión Interamericana la que designara a los expertos. El gobierno presentó su lista de propuesta de expertos, nosotros presentamos nuestra lista de propuesta de expertos y fue finalmente la Comisión Interamericana la que hace una síntesis de la lista y es ahí donde se gana la autonomía y la independencia del mecanismo. Eso no lo previó el gobierno de Enrique Peña Nieto y pensaron que en todo caso, apostando que fuera un mecanismo más formal que vivo, podían sacarlo con el nivel de investigación que tenían. Y en efecto se logró un nombramiento de personas excepcionales. Hoy sí, cada uno de esas 5 integrantes, la verdad es que vale oro molido y nos ha dado más de una lección de ética. Déjame mover digamos, unos metros más adelante la historia. A ti me tocó escucharte y al PRO hablar del fenómeno de macrocriminalidad hacia mediados de ese 2015. O sea, se empezó a volver como un lente de lectura para entender qué había pasado en Ayotzinapa. Y yo te pregunto, ¿cómo pasaste, o cómo pasó el PRO, o cómo pasaron ustedes y los padres, de estar buscando a los estudiantes ya una lectura más amplia de la situación por la que estaba, digamos, experimentando la población guerrerense? Mira, a partir de la documentación propia del caso, Ricardo, lo que se sabía inicialmente era la intervención de alguna institución de policía municipal y no conocíamos la dimensión del andamiaje que pudiese estar por detrás. Las mismas expresiones que al inicio existían sobre Guerreros Unidos minimizaban a este crimen organizado como una banda de cuatreros regionales y no como una banda del crimen organizado transnacional, con negocios en Atlanta, Chicago, en fin, otros estados de Norteamérica. Entonces fue a partir de ir conociendo este andamiaje que sin duda alguna pudimos advertir que había una vinculación entre la institucionalidad pública que rodeaba Iguala y el crimen organizado, pero sobre todo que no pudo haber existido un operativo de tantas horas
y que fue subiendo en intensidad bajo la intencionalidad de que no salieran los camiones de la región, sin que las instituciones públicas estuvieran en contubernio con el crimen organizado. Y de ahí justo es que sale esta construcción conceptual de la macrocriminalidad como una estrategia de control territorial, sí orquestada por el crimen organizado, pero con el vínculo, la quiesencia, el contubernio, la cooperación activa de las instituciones públicas. Y no nos equivocamos, porque pronto, a partir del trabajo del GIEI, luego de la propia CNDH, luego de Naciones Unidas, fue saliendo información que vinculaba a distintas instituciones, ya no solo municipales. Primero fue Iguala, se sumó Cocula, luego Huitzuco, recordarás, y hoy tenemos que decir que tienen que investigar otras 4 policías municipales, sin duda alguna, incluida la de Tepecuacuilco. Una de las cosas que más le molestó al gobierno entonces, concretamente a la presidencia, era la frase de fue el Estado. Pero pues si tenías policía municipal, presidentes municipales, autoridades estatales, policía ministerial federal, ejército, policía federal preventiva, es decir, yo ya me pregunto qué autoridad no estaba metida en este acto de terrorismo de Estado que vivieron los muchachos. Exactamente, y eso es el entorno de macrocriminalidad. Eso destapó de alguna manera Ayotzinapa en esta imagen del México podrido, y luego siguieron otros casos igual de deslenables, o sea, recordaremos Tierra Blanca, por ejemplo, o Papantla en Veracruz, que son entornos parecidos de macrocriminalidad, no con estas dimensiones de tragedias, ¿verdad?, de 6 personas ejecutadas, 43 estudiantes, víctimas directas de desaparición, en fin. Por eso es que es tan relevante de alguna manera también la asistencia técnica internacional, porque permite generar una recomendación clara de que el caso se tendría que investigar no como un simple caso de delincuencia organizada, sino como un caso de violaciones graves de derechos humanos, desaparición forzada, porque eso vincula directamente a la participación del Estado, pero por otra parte en este andamiaje de macrocriminalidad. Autoridades municipales sí, pero igual estatales e igual federales. Hoy no hay duda que participaron elementos de la Policía Federal en uno de los tramos de la desaparición de los estudiantes. Mario, sé que no hay duda. Que te tienes que ir ya para la marcha. Déjame nada más hacerte una última pregunta y me vengo prácticamente al 2014, diciembre, pero en caso, digamos, esa información llegó en realidad a México hasta el 2017. En efecto, se descubre que hay una red que está ubicada desde Aurora, Illinois, digamos, desde Chicago, y que desde allá habrían monitoreado, incluso dando instrucciones con respecto a lo sucedido en Iguala, el proceso que se sigue contra Pablo Vega y otros 7 individuos. Hoy nos está revelando, o más bien está confirmando lo que el GIEI había advertido sobre el transporte de heroína a través de camiones de pasajeros. Déjame cerrar con esto. ¿Qué te dice esa investigación? ¿Qué te dice ese juicio que se sigue en los Estados Unidos? ¿Qué confirma y qué te abriría como líneas de investigación hacia adelante? Mira, lo primero es la capacidad institucional de nuestro país vecino norteamericano. Ellos tienen pistas, investigan, actúan, ¿sí? Logran ejecutar órdenes judiciales para poder justo pinchar estos aparatos de telefonía celular, y es como descubren cómo se estaban, pues sí, metiendo al interior de Estados Unidos estos productos del crimen organizado. Eso es lo primero, ¿no? Que hay una institucionalidad diferenciada que sabe intervenir y actuar. Segundo, lo que nos dice es que en efecto estábamos en un contexto de macrocriminalidad en donde había un andamiaje que sustentaba un negocio de carácter internacional y que el objetivo de un control territorial propio de la macrocriminalidad es ante todo cuidar el negocio, Ricardo. Y ese es un poco el fiel también de los mensajes que llegan de Chicago, preocupados por lo que podrían significar los hechos alrededor del negocio, ¿sí? Ahora, esos propios mensajes, Ricardo, también dan cuenta del vínculo y del contubernio de instituciones públicas con el crimen organizado. Hablan incluso por su nombre de algunas autoridades estatales, de si ya se había volteado o no, si estaba con ellos o no. Entonces, sin duda es y termino con esto, significa para mí
una pieza de investigación, una pieza probatoria fundamental que concatenada con otros medios y con otras líneas de investigación, pues podría ayudarnos a conocer también la verdad. Mario Patrón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo en momentos tan complicados. Entiendo que vas a la manifestación, pero me toca obligadamente hacer dos cosas. La primera, a nombre de mi gremio, pedir una disculpa por la cantidad de veces que difamaron tu reputación y la de muchos otros que estaban dando la batalla. Creo que ahora la vida está permitiendo, o la verdad que surge ahora está permitiendo confirmar la integridad de personas como tú. Y en segundo lugar, pues la tenacidad. Dicen que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito, y creo que ahora podemos hablar de una actitud tenaz de parte de ustedes, del PRO, de lo que hicieron ahora con Santiago Aguirre. Así es que déjame darte un abrazo de reconocimiento. Te lo aprecio mucho, Ricardo. Un abrazo para ti y un llamado a la sociedad en su conjunto. Cuando yo digo que Ayotzinapa es dolor, pero también esperanza, es que la esperanza está en estas 43 grandes familias que han logrado resistir y siguen buscando verdad. Me parece que nuestra alternativa más digna como sociedad es acompañarles hasta el último. Entonces, la invitación es a que les sigamos acompañando. Un abrazo para ti, saludos a todos. Mario, muchísimas gracias. Tengo que contar aquí que cuando el grupo de expertos nombrado por la CIDH partía, porque el gobierno mexicano no les renovó la confianza y el contrato, Carlos Beristain, que era integrante justamente de ese grupo, con una sinceridad que lo caracteriza, me dijo que él estaba convencido de que habría un día en que la verdad iba a emerger, porque eso pasaba siempre con la verdad. Lo he traído muy muy presente en estas fechas y no sé cuánto le agradezco a Carlos que nos tome la llamada en este momento justamente para hablar a 5 años de la tragedia de Ayotzinapa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Así que un gusto escucharte y hablar contigo y con la gente en México. Sé que te estoy retirando de una reunión en la que estabas, pero se te recuerda mucho en este país, con gran gana en que nos estés visitando pronto y te sumes de nuevo a estos esfuerzos que tú emprendiste. Gracias por tomarnos la llamada y déjame comenzar con ese tema, Carlos. La verdad es que te tengo que confesar ahora que cuando te escuché decir esto, que la verdad siempre emerge, había una parte de mí convencida de que eso no iba a ocurrir en México. Te pregunto dónde estás hoy con respecto a esa frase, si la mantienes y si sientes que en efecto vemos hoy la verdad más cerca de la superficie de lo que estaba cuando te fuiste. Mira, bueno, son dos cosas, ¿no? Una es, yo siempre he creído que la verdad se empeña, y se empeña si hay quien la empuje, ¿no? Y en este caso hemos tenido dos cosas que son determinantes, ¿no? Uno, pues el empuje de los familiares, ¿no? Sin ese empuje no estaríamos aquí, en ese caso hubiera permanecido en el olvido y no hubiera desvelado tantas cosas que ha desvelado. Entonces, eso creo que es importante. Y dos, que creo que en esa lucha por la verdad hay que construir las herramientas que permiten hacer esa lucha, y creo que el aporte del GIEI, como tal vez otros aportes del equipo argentino, de los propios defensores, de los familiares, etcétera, haya habido aportes significativos que son herramientas de ese derecho a la verdad. Se puede negar un día, ¿no? Los informes que nosotros escribimos pues se trataron de negar, de decir que no eran tal cual, sin discutir el contenido, y siguen siendo el elemento clave para la investigación del caso. Carlos, cité en el editorial con el que arranqué el programa otra frase tuya. Mira, hoy te estoy citando mucho, se merece el caso. Una frase tuya que también me impresionó mucho cuando dijiste: yo no sé qué le pasa a la cultura mexicana que no se da la delación. Decías, he trabajado en muchos otros países y en casos como estos se resuelven porque hay un tejido de delación que va permitiendo descubrir la verdad, pero aquí, déjame utilizar el término, la omertá, ¿no? Es decir, el pacto de silencio es impresionante. Yo le reviso esta idea y pregunto si no sería la delación un asunto prohibido en México, porque las consecuencias de la delación son altísimas. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de esto? Y te rogaría que lo compartieras con el público. Sí. Mira, yo cuando nosotros trabajamos ahí siempre tuve una impresión, esas impresiones que te vas haciendo en el camino, no son cosas que tienes en la cabeza, es que nos enfrentábamos a un sistema. Y cuando digo un sistema quiero decir algo de lo que con diferentes niveles de responsabilidad y de acción casi nadie se sale, ¿no? Y tú tienes, en cualquier otro país has tenido casos que han involucrado casos graves de derechos humanos, etcétera, que han seguido adelante, ¿no?
y sin embargo en el caso de México no tienes, ¿no? Y eso es una mezcla de cómo este funcionamiento de sistema, ¿no? Incluso cosas como el trabajo técnico, ¿no? Cuando nosotros hicimos una reunión con los médicos y psicólogos que hacían los casos de investigación de las posibles torturas, uno de ellos me dijo, nos contó, es que la gente no tiene confianza en nosotros porque nosotros somos de la PGR y hacemos los informes pero tenemos la puerta abierta, y me dijo, si le cuento esto a usted, tal vez voy a tener problemas aquí, dentro. Y tuvo problemas ahí, ¿no? Y eso te muestra cómo se teje, cómo hay que romper esa impunidad por muchos lados, ¿no? Y que eso creo que sí se puede hacer. Como tú decías, hay un pacto de silencio en los casos de desaparición forzada muy potente, muy duro, y hay que buscar cuáles son esos factores de crisis de esos pactos de silencio. ¿Crees que ahora se reúnen las condiciones para que la delación se potencie y nos hagamos de mayor información, sobre todo para dar con el paradero de los estudiantes? Bueno, yo creo que hay tal vez una mejor condición política, o sea, que hay voluntad política de resolver el caso, o sea, eso sí creo que pues hay muestras evidentes de eso, con respecto al tiempo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Y creo que pues es un factor clave, ¿no? Estos casos no se resuelven solamente por una buena técnica jurídica o de investigación criminal, también se resuelven si hay esa voluntad política. Creo que hay una necesidad hay mucha gente parte de la gente que está saliendo de la cárcel, tal vez algunos están implicados en los casos, aunque no haya pruebas sobre ello, hay una investigación mal realizada, de la cual alertamos nosotros casi desde el principio que llegamos al país, dijimos, estas consignaciones están mal hechas, este caso se va a caer, y desgraciadamente eso no se protegió, no se hizo caso a lo que nosotros alertamos y hemos llegado hasta aquí. Eso es un factor negativo ahora con respecto tal vez antes. Pero, del otro punto de vista, creo que la existencia de una comisión presidencial, la existencia de una fiscalía comprometida ahora más con el caso, y la posibilidad de que estas dos ruedas, digamos, sean parte de una estrategia que enfrenten también no solamente las responsabilidades en los hechos, sino las responsabilidades en quienes obstruyeron la justicia. Creo que hay un factor de crisis importante que hay que explorar, porque de ahí tiene que surgir también la verdad. Carlos, tú escribiste un texto justamente a partir de tus experiencias aquí en México, y en ese texto hay una narración que también muy conmovedora, de una mujer en Guatemala que hablaba de la ley de la gravedad y decía la impunidad es una inercia inversa a la ley de la gravedad. Te ruego que hables de la impunidad y de esta anécdota que ayuda muy bien a registrar pues cómo el poder es importante para provocar la impunidad. Mira, creo que sobre la impunidad hay dos reflexiones claves, ¿no? Uno es no creerse el mandato de impotencia, ¿no? Porque al final la impunidad termina convirtiéndonos a todos en creyentes de que no hay otro horizonte posible, ¿no? Eso que nosotros llamamos la impotencia aprendida, ¿no? Todos terminamos aprendiendo que no hay nada que hacer, ¿no? Porque no se ha logrado, o las luchas han tenido efectos presumiblemente negativos, o no han tenido resultados, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo de una mujer colombiana que se llama Fabiola Lalinde, ¿no? Ella es mi segunda mamá, ¿no? Y ella fue la primera mujer que encontró los restos de su hijo desaparecido, que era un militante político que había sido desaparecido por el ejército, y cuando fueron al lugar donde ella había investigado y se creía que estaba el cuerpo de Luis Fernando, su hijo, llegó con el juez, ¿no? Y ese era un terreno en pendiente hacia abajo, había un trocito de hueso y de una camisa que parecía que estaba en el exterior, y el juez dijo, bueno, la hipótesis es que el cuerpo cayó aquí, entonces hay que excavar aquí abajo, ¿no? Entonces él dijo, hay que excavar aquí, y ella dijo, no, juez, hay que excavar arriba, porque ella había soñado que debajo de un árbol estaba Luis Fernando, y había recibido un testimonio de uno de los responsables, de uno de los campesinos, que dijo que Luis Fernando había sido torturado bajo un árbol, ¿no? Entonces ella dijo, no, hay que explorar debajo del árbol, y el juez le dijo, no, señora, por la ley de la gravedad, el cuerpo cayó aquí, hay que explorar aquí abajo. Entonces ella dijo, sí, por la ley de la gravedad sí, pero por la ley de la impunidad hay que excavar arriba. Y el cuerpo de Luis Fernando apareció arriba, no abajo. Hay que excavar arriba. Esa es una lección, ¿no? Hay Sí. que excavar arriba. A ver, déjame cerrar, Carlos, con esta reflexión. Si tenemos hoy cambio de autoridades y en efecto es un cambio de contexto, es una oportunidad, hay gente buena, sincera,
pondría notablemente a Alejandro Encinas, desde luego a Omar Gómez, como quienes, siguiendo las instrucciones del presidente López Obrador, están haciendo su mejor esfuerzo. Pero ciertamente hay poderes tan arriba, déjame decir, como Aurora, Illinois, es decir, tan arriba como del otro lado del río Bravo, que podrían haber participado en el contexto general de terror de Estado del que estamos hablando hoy. ¿Qué tan arriba deberíamos estar excavando, Carlos? Bueno, yo creo que hay que excavar hasta donde se pueda de arriba, ¿no? Y yo creo que ahí hay algunas pruebas que nosotros pedimos desde el inicio, desde que llegamos al país y tuvimos conciencia, digamos, del caso del quinto autobús, etcétera. Pedimos, cuando presentamos nuestro primer informe, después de 6 meses, pedimos que se hiciera una petición de asistencia jurídica internacional, precisamente para buscar las pruebas, porque sabíamos ya que había habido conversaciones, ya teníamos información sobre eso. Ustedes ya sabían que habían conversado desde Chicago con Iguala. Sí, sabíamos que había habido conversaciones, sí. No sabíamos de qué hablaban, no sabíamos si hablaban de ese caso o no hablaban de ese caso, pero sabíamos que había habido conversaciones. Y entonces por eso lo pedimos desde los 6 meses. No se nos hizo caso, eso se retrasó muchísimo y eso no llegó siquiera cuando nosotros estábamos en el país, ¿no? Y bueno, eso demuestra también una falta de voluntad en ese caso, debido a qué, eso hay que investigar y saber por qué, pero demuestra también que estamos hablando de un caso que está ligado obviamente al aparato del Estado y al narcotráfico, y esos casos son de alto impacto y tienen una dimensión transnacional, ¿no? Y probablemente hay responsabilidades transnacionales que hay que investigar. Hay que tener todas las pruebas que estén disponibles y ojalá estén disponibles para el Estado de México, que puedan estar en Estados Unidos, porque hay una parte probablemente de la verdad que puede ayudar a desvelarse. Otra parte de la verdad está en seguir las pistas que nosotros señalamos, otra parte de la verdad está en la investigación de la obstrucción a la justicia y las cosas que sabemos que pasaron en el camino que impidieron que nosotros pudiéramos seguir esa investigación, y de ese conjunto de factores yo creo que puede salir una verdad que todavía está oculta. Carlos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada hoy, y te digo lo mismo que le dije a Mario Patrón, una enorme disculpa por el maltrato que muchos medios les dieron a ustedes, y una felicitación enorme por la tenacidad, por la proximidad con las víctimas, por la proximidad con los padres y las madres. Te mando un saludo afectuoso, Carlos. Gracias, un abrazo también para ti, para la gente, obviamente para los familiares, y bueno, México siempre ha sido un país muy querido también para mí, para nosotros, y esto es parte de un compromiso por un México diferente. Pues hoy te mandaron mensajes, se supone que vendrás pronto, espero que sea cierto. Aquí podremos tenerte en cabina en cuanto esto suceda. Bueno, veremos. Gracias, Carlos, hasta luego. Nos vamos a corte y regresamos en un momento. Vamos a hablar de los demás temas que esta semana han cobrado relevancia. Fundamentalmente la iniciativa aprobada en el Congreso de Oaxaca sobre la legalización del aborto, y tenemos también reflexiones necesarias ahora que se aprobaron las reformas educativas. Tendremos a Rafael de Hoyos con nosotros. En fin, la agenda sigue cargada. Muchas gracias por continuar en esta emisión 97.7. Soy Ricardo Rafael. Buenas tardes. Regresamos.
Saludo a Regina Tamés, ella es directora de Gire. Me da mucho gusto saludarte, Regina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Pues una semana llena de noticias de todo tipo, pero una muy relevante es que Oaxaca se vuelve la segunda entidad en la República en legalizar la interrupción del embarazo voluntaria. Yo quisiera pedirte que pongas en perspectiva el debate que se tuvo en Oaxaca y sobre todo en perspectiva el resto de la República, porque suena siempre difícil entender porque solamente van dos entidades y no tenemos una presencia mayor. Pues sí, tuvieron que pasar casi 13 años para que después de la despenalización de la ciudad otra entidad se sumara a esta lista. El día de ayer Oaxaca aprueba modificaciones al Código Penal y permite a que las mujeres hasta la semana 12 puedan interrumpir su embarazo. Coincido contigo en que tuvo que pasar, es demasiado tiempo y son demasiadas las entidades que aún faltan, pero creo que más allá del resultado es muy valioso hacer el análisis del proceso allá en Oaxaca. Fueron diputadas de Morena que impulsaron una iniciativa que técnicamente estaba muy sólida, pero además tejieron los acuerdos políticos de una manera muy rápida, muy profesional, que permitió ver lo que vimos ayer. No se había dado algo igual, porque sí había habido intentos, por ejemplo, en Morelos, en Guerrero, en donde parecía que por la mayoría de partidos de izquierda se iba a aprobar, y a la mera hora, por intereses políticos, se echaban para atrás y no se alcanzaban los votos. Entonces, sí se sienta un parteaguas a partir de ayer para que otras legislaturas, diputadas, diputados, pues se den cuenta de que sí se puede lograr, que son entidades pues autónomas, y que también hubo una felicitación, que creo que es muy importante, de parte del gobierno federal, en donde respetan la decisión e incluso la celebran. Entonces, pareciera que el contexto político puede abrir posibilidades para que esto suceda en cada una de las entidades. Regina, hubo una ola, digamos, encabezada por el PRI en su momento, para frenar justamente el avance de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No deja de llamarme la atención que habiendo un gobierno priista en Oaxaca haya avanzado esta iniciativa. A ver, ayúdame a entender cómo se están moviendo las cosas dentro de los partidos, porque no solamente es Morena, digamos, quien impulsa esto, dice, se hicieron acuerdos y algo de mérito deben tener las oposiciones, bueno, en este caso el gobierno, digamos, el gobierno estatal, para entender qué reacomodo se dio en Oaxaca y que podría ayudarnos a entender cuál es la mejor dinámica para que esto ocurra en otras entidades. Pues mira, estábamos muy escépticas justamente por esto que tú mencionas. Uh-huh. El propio gobernador había dicho que él estaba en contra del aborto, pero dijo que eso era algo que no le correspondía al Ejecutivo y delega la responsabilidad en el Congreso, y parece que sucede así. Por eso tanta la sorpresa, porque cuando empezamos a ver, digamos, el mapeo de actores, no se tenían los 21 votos que se requerían, ni siquiera estaban todos los de Morena convencidos o se tenía el voto asegurado. Entonces, por eso es que hay tanto reconocimiento a las diputadas que lo encabezaron, porque hicieron un trabajo, digamos, fino de tejer estas alianzas, primero dentro de su partido y después de la oposición. Yo creo que hay que hacer un análisis puntual en cada una de las entidades federativas. Esto es alentador, pero sin duda los contextos y los adversarios y los contrapesos serán distintos en cada uno de los estados. Te pregunto si las condiciones sanitarias para el aborto en Oaxaca podrían ser una explicación de por qué también avanzó. Es decir, lo voy a decir muy fuerte, como tú lo has dicho en otros momentos, abortar en México es posible. Yo no digo que sea legal, pero es posible si uno tiene dinero. Y es terrible, es devastador, es lacerante si uno no tiene. ¿La pobreza en Oaxaca sería una variable a considerar? Me parece que sí, porque es un estado pues con una brecha de desigualdad enorme. Los servicios de salud se han dado cuenta de que las mujeres siguen muriendo por abortos que podrían ser, muertes que podrían ser prevenibles por abortos seguros. Oaxaca tiene una de las tasas de razón de muerte materna más altas del país. Y esta es sin duda una medida que viene a garantizar el derecho de las mujeres a la salud.
Y creo que es desde esa lógica que se tiene que entender, ¿no? Es un tema de salud pública, de justicia social, en donde esta es una opción. Evidentemente nadie está obligado a acudir a estos servicios, pero sí es importante porque las mujeres sí se mueren en Oaxaca por razones que tienen que ver con abortos inseguros. Bien, Regina, por el otro lado traemos pues manifestaciones crecientes de, digamos, de quienes defienden el status quo, de quienes quieren conservar una legalidad donde se penalice justamente el aborto. El domingo pasado tuvimos una marcha justamente de estas organizaciones que defienden una sola forma de familia. Yo te pregunto, ¿cómo hacer para que el país pueda coexistir pacíficamente con quienes pensamos y piensan distinto? Pues mira, yo creo que la libertad de expresión es un pilar de la democracia y está bien que la gente salga a manifestar respecto a sus creencias. Y en ese sentido, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con lo que están solicitando, creo que lo importante es que estos servidores y servidoras públicas se mantengan claras de que una cosa es su opinión personal y otra es el deber que tienen como funcionarias en un Estado laico. Y por eso estamos, digamos, tan contentas, porque la presión que tuvieron las funcionarias en Oaxaca fue brutal, ¿no? El obispo manifestándose, los grupos evangélicos, y sí hay digamos, un apoyo de base fuerte en contra del aborto, como la hay también a favor, pero las funcionarias públicas principalmente, pues tuvieron muy claro y lo dijeron en sus discursos cuál era su obligación y que esta era una deuda pendiente que saldar, más allá de que seguir habiendo oposición, ¿no?, al tema. Regina Tamés, directora de Gire, muchísimas gracias por acompañarnos. Un día de estos valdría la pena tenerte acá en cabina para hablar más extensamente de la agenda de la organización que tú encabezas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, y encantada, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a corte. Regresamos en un momento para seguir con la agenda del día. Tenemos a Rodolfo de la Torre con nosotros. Vamos a hablar de la política económica y estará también Rafael de Hoyos para hablar de la reforma educativa. Analizando temas diversos de esta semana, finalmente la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, aprobó las iniciativas, digamos, de reforma educativa, sin moverle una coma, un poco como nos había anunciado justamente en esta mesa el senador Rocha, el presidente de la Comisión de Educación. Tengo a Rafael de Hoyos con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, ha estado escribiendo justamente sobre este tema y me gustaría mucho pedirle a Rafael que nos ayudara a discernir pues cuánto de lo que se dice es cierto, cuánto es falso, qué nos debe preocupar, qué temores debemos despejar, qué es positivo y qué es negativo, y me voy a centrar por lo pronto en el tema de las plazas. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que para entender qué es lo que está sucediendo, es muy importante que nos vayamos hacia atrás un poco, de dónde veníamos, qué era lo que intentaba hacer la reforma del 2013, la reforma de Peña. La reforma de Peña trataba de romper con uno de los problemas más importantes que tenemos en México, que es la venta, la herencia de plazas, que tiene un impacto gigantesco sobre el aprendizaje de los alumnos, lo cual a su vez impacta sobre el desarrollo económico de largo plazo de México. ¿Cómo lo intentó romper Peña? Lo intentó romper a través de instaurar métodos
para que fuera el mérito lo que se utilizara como criterio de selección, es decir, evaluaciones para el ingreso y para la promoción, pero al mismo tiempo blinda esto dándole autonomía al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Entonces, ni aún con estos mecanismos de control se acabó por completo con la venta y la herencia de plazas. Ahora lo que tenemos... ¿Hay evidencia de que en el mandato de Peña Nieto se mantuvieron ejercicios de venta y herencia de plazas? No hay evidencia, es evidencia anecdótica, pero yo la verdad es que tendría muchísimas dudas si se hubiera agotado por completo el ejercicio de corrupción. Ahora imagínate lo que va a suceder a partir de la reforma del 2019, cuando estos mecanismos, la evaluación y tener un instituto autónomo que vigila y regula las evaluaciones, ya no existen. A ver, déjame ir a este tema. Lo que la reforma 19 trae es un examen de oposición. O sea, la evaluación es un mecanismo que entra cuando ya eres maestro, pero cuando vas a acceder a la plaza, pues no es una evaluación la que se hace, es un examen de oposición. Correcto. Y casi cualquier servicio profesionalizante tiene este esfuerzo. La reforma del 19 tiene el examen de oposición. Pero es un examen de oposición que en realidad no tiene ninguna repercusión, porque la misma ley señala que se le dará prioridad a los normalistas y que una vez agotadas las plazas o las vacantes con normalistas, se invitará a los no normalistas. Entonces, de facto, les está diciendo a los normalistas, tú te gradúas y vas a tener una... Pero a ver, lo que nos decía aquí, déjame contrastarlo, es, a ver, si hay 3 plazas, si hay 6 normalistas, pues nada más hay 3 plazas, por lo tanto, si hay concurso de oposición. O sea, no les puedes dar a todos los normalistas egresados plazas cuando no hay plazas, entonces en realidad sí se van a concursar las plazas. Eso es correcto. Y una cosa es que haya prelación y otra cosa es que quienes no están en la normal no tengan acceso a ese examen de oposición. Eso es correcto. De acuerdo a la lectura de la ley, es si hay igual número de plazas que normalistas, pues entonces no hay concurso, todos acceden a una plaza. Si hay... Pero eso insistía Rocha en que no. O sea, sales de la normal y tienes que presentar concurso de oposición. Sí, lo único que tendrías es prelación, o sea, pero no te puedes ahorrar, o sea, no es automático. Sí. Tienes que presentar concurso de oposición. Es correcto, pero si tienes 100 plazas y 100 graduados de las normales, pues entonces el concurso de prelación, pues lo puedes obviar, ¿no? A ver, ¿es automático? A ver, en la lectura de la ley no se mira en ningún lugar la automaticidad. O sea, yo sí quiero planteártelo porque esta era una pregunta que yo le hacía a los senadores y me tuve que remitir a la ley. Y nunca se dice que es automático. Nada más se dice que los normalistas tienen prioridad, pero no dicen que se van a obviar o que no el examen de oposición. No es una estación por la cual su tren puede pasar de largo. Pero mira, te pongo el ejemplo que había antes. Antes se llamaba, el concurso de oposición se llamaba la evaluación para el ingreso. Y esa evaluación para el ingreso tenía un umbral normativo, es decir, si tú presentas el concurso de oposición y no obtienes X número de puntos, no pasas. Entonces eso me parece que es más conveniente, porque hay una máxima que parece que nos estamos olvidando: nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, a pesar de las limitaciones en la evaluación de la reforma pasada, la investigación que tenemos al respecto es que sí fue efectiva para atraer candidatos que tuvieran por lo menos mayores conocimientos. Y también hay evaluaciones que indican que cuando comparas el concurso de oposición de, por ejemplo, el sexenio de Calderón, los maestros que entraron por concurso, porque ahí empezaron los concursos, versus los maestros que entraron por la discreción, los alumnos que reciben un docente que fue seleccionado por el concurso aprenden más. A ver, el concurso de oposición entonces es clave, la reforma 19 no lo saca del juego, no es cierto que es automático, y aquí entonces viene el siguiente asunto. La ley no puede establecer cuál es el concurso. Eso, digamos, tú dices, se requiere un concurso de oposición, pero luego la autoridad tiene que producir ese examen. Y es un examen que además pues irá variando, y el tipo de criterios, de conocimientos irá variando. Eso no lo podías poner en la ley. A veces tengo la sensación de que nos estamos adelantando demasiado. O sea,
nos hubiera gustado ver el examen de oposición en la ley. Sí. ¿No estamos exagerando un poco ahí? Pero yo creo que la forma de verlo debe de ser distinta. Es por qué eliminamos el avance que ya habíamos tenido. ¿Por qué si veníamos de una situación antes del 2013 donde se daban todos estos abusos, se introducen las evaluaciones, se le dota de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación y la queja se centra mucho uno en la evaluación y deja de lado la formación? Pero la evaluación y la formación no son sustitutos, son complementarios. A ver, yo aquí déjame diferir con respecto a qué es avance y qué no. En términos de, digamos, redacción constitucional, yo consideraría que en 2013 hubo un avance, pero no creo que en términos de redacción constitucional haya un retroceso ahora en 19. Ni yo en redacción constitucional no. Leyes Ahora, secundarias. en sí. la vida real, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación fue sometido a unas presiones abrumadoras por parte de la administración de Peña Nieto. O sea, la famosa autonomía no se dio, la presión política fue grande. La verdad es que quienes quedaron fuera no fue porque no pasaron, no tuvieron los puntajes, quienes quedaron de fuera es porque no se presentaron al examen. No es cierto que se sacó a muchos maestros, es decir, Sí, no es cierto. nada de lo que se dice que había habido avance, yo no lo reconocería. Pero el sacar a muchos no es un avance. No, el avance es tener un instituto autónomo que si bien... Que no era autónomo. Pero tendría que haberlo sido. Es decir, la reforma del 2013 tenía muchísimas limitaciones. Por ejemplo, no vinculaba los resultados de las evaluaciones de los docentes en servicio con su proceso de formación continua. Los famosos trajes hechos a la medida de Nuño, pues ni siquiera era un traje unitalla, o sea, no había esa reacción en la oferta de formación para satisfacer lo que decían las evaluaciones, que era donde se presentaban las mayores falencias. Entonces, lo que teníamos tenía muchísimas imperfecciones, pero había que corregirlo. ¿Tú no sientes que la del 19 abona en esa corrección? Es decir, poner el acento en la formación. Las evaluaciones no desaparecen, nada más que es una evaluación, como ellos la llaman, diagnóstica, así está fraseado. Es una evaluación que te lleva a decir qué te hace falta, qué tienes que tener como capacidades, como competencias. La evaluación diagnóstica no está en la ley. La evaluación diagnóstica no está en la ley. En la ley de la mejora, en la ley de la mejora, en la ley de la carrera. Claro, pero en la ley de la mejora sí, se tiene que hacer evaluación diagnóstica porque está en esa otra ley. Está en la ley de la mejora de la educación y justamente que es la que daría origen al nuevo órgano, que es precisamente para valorar cuáles son los conocimientos, competencias que tendrían que tener los docentes y cuáles fallan. Es decir, ahí es donde está. En efecto, no está en la carrera, pero está en la otra parte. El énfasis que le da esta reforma, el 2019, a la formación, es un gran avance. Ahora, la otra también tenía formación. La reforma del 2013 hablaba de formación. Las leyes secundarias hablaban de formación y le daban prioridad a la formación, pero el sistema no tenía la capacidad de implementación para tomar los recursos de la evaluación del desempeño y transformarlo en una estrategia de mejora. Lo otro es, si se le da prioridad a la formación, ¿por qué se le recorta el presupuesto a la formación? ¿Cómo vamos a tener un proceso de formación relevante cuando le recortan el presupuesto a las normales, le recortan 40% el presupuesto a formación continua? No hay un órgano autónomo que esté dedicado a generar diagnósticos, dónde están fallando nuestros maestros. ¿Por qué habríamos de creerles que ahora sí va a haber un proceso de formación real? Ahora, aquí déjame, digamos, hacer un planteamiento. El presupuesto se planteó antes de que estuviese la reforma. Y el presupuesto es un hecho coyuntural. La reforma es un mecanismo legal permanente. Coincido contigo, no solamente no hay una mayor presupuesto a las normales, llevamos muchos años con un presupuesto precario, o sea, estamos apostando a las normales cuando han sido precarizadas,
Pero con esta ley habría una obligación a Cámara de Diputados fundamentalmente para que repensara el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda y lo adecuara. Y como el presupuesto no se ha presentado, yo todavía creería que eso se puede corregir. Si esto que estás diciendo no es un fait accompli, digamos, todavía puede cambiar porque el presupuesto apenas se va a votar ahora que ya hay ley. Pues ojalá, pero la priorización de la formación no empezó con las leyes secundarias. La priorización de la formación viene desde que asumió este gobierno el año pasado. Y como quiera, en el 2019 se le asignó menos presupuesto que en 2018 a la formación continua y en el 2020 tiene todavía menos, 40% menos. Con la nueva ley habría responsabilidad de los diputados para mejorar el presupuesto, ¿coincides? Pues ojalá que eso ocurra. Ahora, déjame moverme al siguiente tramo, porque hablamos de las normales y esa es la formación inicial, pero viene la segunda parte. Otro mecanismo arbitrario que se usaba antes del 2013, pues era para entregar más horas de clase, para pasar de un nivel a otro como docente, para ascender en la carrera. En efecto, pues lo que importaba era la proximidad con el liderazgo sindical, ¿no? O sea, si eras amigo del líder sindical, lo más probable es que lograras lo que querías, y luego los líderes sindicales te pedían cosas rarísimas. Olaf Fuentes decía, cuando él era subsecretario, que alguna vez fue a visitar a un líder de sección en Jalisco, y este líder de sección le dijo, le voy a enseñar mi huerta de aguacates, y le dijo, ¿y cuánto mide esta huerta de aguacates? Es bellísima. Le dijo, 15 plazas de frente por 12 de fondo, ¿no? O sea, hay anécdotas de estas muchas, pues. O pedían favores electorales, cuidar casillas, rellenar casillas, en fin. Por eso la evaluación permitía sacar los intereses del liderazgo sindical de la carrera, del avance. Te pregunto cómo queda hoy este tema, porque ahora hay comisiones tripartitas que van a tener influencia. Decían también los senadores que solamente porque van a recibir el aviso de los cambios, pero yo te pregunto si regresa el liderazgo sindical a influir en territorios que no es conveniente que influyan. Pues yo creo que este armado institucional, el del 2019, permite que eso suceda más que lo que teníamos antes. O sea, lo que teníamos antes, otra vez insisto, en que era el andamiaje, el armado institucional que por lo menos intentaba aislar la carrera de los docentes de la influencia sindical. Y mira, mencionaste un punto muy importante con las normales. Si los normalistas van a tener prioridad para ingresar al servicio, ¿quién va a regular la entrada a las normales? ¿Quién va a regular quién enseña en las normales? ¿Qué se enseña en las normales? Yo creo que yo hubiera estado de acuerdo en darle prioridad a los normalistas si tuviéramos un sistema de normales con el presupuesto adecuado, con la regulación del Estado adecuado, con un proceso de selección donde solo los mejores entraran a las normales. Pero no entiendo el uso verbal, perdón, el del tiempo verbal. Si el presidente mencionó la escuela militar, ¿no? Y decía, bueno, en la escuela militar es donde se aprende a ser militar de alto rango. Eso tendrían que ser las normales. Y esta nueva legislación fuerza, pues en efecto, a mejorar el sistema de ingreso, a mejorar las instalaciones, a mejorar el plan de estudios. ¿Pero cómo? Pues eso lo tendrá que decidir la autoridad a partir de la nueva legislación. Es decir, no puedes poner la carreta delante de los caballos. Y ahorita tienes una ley que dice, quiero que las normales con un papel prioritario, pues ahora tienes que ordenar todas las prioridades para que eso ocurra. No le estamos exigiendo demasiado a la ley. Es decir, ahora que ya tienes un norte, la normal se vuelve prioritaria. Con la reforma de 2013 no eran prioritarias. Más bien había la idea de desaparecerlas. No, pero yo lo que hubiera hecho es primero mejoro las normales. Una vez que mis normalistas tienen mejores aptitudes, pues entonces eso se va a ver reflejado en el examen. De hecho, si los normalistas tienen todas las características multifactoriales para ser buenos docentes, pues entonces también el concurso de oposición no debería ser ninguna barrera para que accedan a la docencia. Pero tú decías que te gusta la idea de que las normales tengan prioridad. A mí me gusta la idea de priorizar la formación, de que las normales tengan una prioridad en la política educativa, pero lo que no me gusta es que hayamos desmantelado
lo que ya habíamos, lo poquito que habíamos avanzado en términos de Desmantelado transparencia. no es una palabra muy fuerte. Ahí es donde me desencuentro, porque creo que hay variaciones, pero mi sensación es que esta reforma no es tan distinta ni tan distante de la de 2013. Tiene otros énfasis, otros enfoques, ¿no? Entraron otros actores, pero yo no me atrevo a decir desmantelar. Me parece que es una palabra un poco fuerte. Pues, ¿qué es lo que caracterizaba la reforma del 2013? Las evaluaciones a los docentes, la evaluación para el ingreso, para la promoción y del desempeño. Y lo otro es, la otra gran pata de la reforma 2013 era la autonomía del instituto. Si tú le quitas estas dos cosas, si le pones un concurso de oposición, pero donde todos, mientras haya plazas para los normalistas van a entrar, pues, y luego la promoción es una comisión tripartita, yo no veo la necesidad de tener una comisión tripartita. Lo que debemos de tener es un buen instrumento para medir el desempeño de los docentes y que ese instrumento sirva para que unos alcancen la promoción. Pues habrá que estar muy al pendiente de la ejecución, de la implementación de esta reforma, porque sí creo que hay temas que hoy están en discusión que va a depender mucho de cómo la autoridad va tomando decisiones, cuánta prelación toma el liderazgo sindical sobre la selección de plazas, si se vuelven a vender las plazas o si en efecto esto puede dar un salto cuántico importante. A ver, pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué con este andamiaje institucional que propone la reforma 2019, por qué estaríamos en una situación diferente a la pre-2013? No, a ver, de entrada, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hoy no tiene un control como el que tenía en manos del Bester Gordillo. Ese no es un dato legal, es un dato político. No, a ver, yo creo que fue un fenómeno único. No hay manera. Wilber Torra no lo puedes colocar al nivel del control que tenía el Bester Gordillo sobre los gobiernos estatales, sobre las plazas, sobre el gobierno federal. Hombre, colocaban al subsecretario. O sea, yo creo que ahí sí, digamos, hay un hecho contextual que es muy distinto. Segundo, según mi lectura de la ley, pero aquí es donde vale la pena la discusión. A ver, antes eran las comisiones mixtas de escalafón quienes decidían quién entraba y quién avanzaba. Y ahí, en realidad, era el sindicato el que manipulaba las comisiones mixtas. Ahora es tripartito. O sea, tienes al gobierno federal, tienes al gobierno estatal y tienes al sindicato, en efecto, vigilando el proceso, pero no es vinculante su decisión. Se supone que los mecanismos de oposición de entrada y de evaluación van a ser mecanismos donde ellos lo que tienen que vigilar es que se cumpla la ley, pero ya no son órgano decisorio de quién entra y quién sale. Entonces yo creo que eso cambia. Ahora, tercero, el INE autónomamente entusiasmaba mucho, pero no existió. Este INE se parece mucho al INE que tuvo Fox, al que creó Fox. Claro. Y la verdad dio muy buenos resultados. Es decir, las mejores evaluaciones. Pero no para esto. A ver, dio muy. Claro, porque era un instituto de evaluación de datos. Exacto. Creo que la reforma de 13 le encarga a un instituto de datos tareas sustantivas. Déjame lo planteo así. El INEGI no puede gobernar la política económica, ¿verdad? El INEGI hace datos y luego hay alguien que ejecuta. Creo que al INE anterior se le asignaron las dos tareas. Entonces, no me lleva a concluir que aquel modelo era mejor, pues, y que la autonomía en sí misma es un valor, es un medio, pues. Pero yo creo que la autonomía en este contexto sí es un valor. La autonomía, un instituto que regula todo el proceso de selección y de promoción de los docentes, en un contexto pues donde yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos otros países de América Latina y en ningún otro llegan a este nivel de corrupción, de venta, herencia y renta de las plazas. Pues será interesante ir vigilando este proceso. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Te seguiremos invitando. Creo que justamente es en estas conversaciones donde se sigue construyendo la reforma educativa. Esta no se resolvió solamente en Cámara de Diputados y Senadores. Gracias. Nos vamos a corte y regresamos un momento. Viene Rodolfo de la Torre para hablar de las decisiones que está tomando Banco de México.
voy a pedir a César Cervantes, nuestro reportero, está justamente en la Reforma, la marcha por Ayotzinapa. Le ruego a César que nos cuente cómo arrancó la marcha, cuál es el ambiente, qué se escucha, si hay optimismo, si hay pesimismo. En fin, la crónica, César. Así es, Ricardo, pues casi en punto de las 4 de la tarde inició esta marcha, pues exigiendo justicia de los 43 estudiantes normalistas que hace 5 años exactamente desaparecieron. Las escalinatas, poco antes de las 4, se juntaron familiares y amigos de estos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y pasando las 4 inicia esta marcha. A este mismo contingente, Ricardo, se han ido sumando varios contingentes más, estudiantes de CCH, preparatorias, facultades de la UNAM, así como del Politécnico y de la UAM. El contingente la Vanguardia ya está pasando la avenida de los Insurgentes, que se dirigen exactamente a donde se encuentra el antimonumento en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Bucareli. Aquí harán un mitin encabezado por los familiares y amigos de los desaparecidos y posteriormente reanudan la marcha hacia el Zócalo capitalino. La Vanguardia, como les digo, está ya llegando, pasando la avenida de los Insurgentes, y la retaguardia aún todavía no termina de salir de las escalinatas del Ángel de la Independencia. Si siguen sumando, llegan contingentes pequeñños, entran en diferentes calles al cruce con el Paseo de la Reforma y se siguen sumando. También destacar, Ricardo, que han apuntado a esta marcha pues algunos sindicatos. Veo el sindicato de la SUNAM, también el desaparecida del CENTE, del ESME, y pues algunos otros sindicatos que se han ido sumando. Números al momento incuantificable, porque siguen saliendo pues apoyo también de diferentes personas aisladas que no pertenecen a ningún movimiento estudiantil o obrero, y siguen llegando aquí con sus pancartas, en la mayoría de ellas, Ricardo, exigiendo justicia por estos normalistas desaparecidos exactamente hace 5 años allá en el estado de Guerrero. Continuaremos aquí siguiendo paso a paso esta marcha contingente. Cuando llegue al antimonumento, por supuesto, estaremos dando un reporte más amplio, y para nuestros amigos automovilistas que ya están pues atorados en este embotellamiento de Paso de la Reforma, únicamente comentarles que en el sentido hacia el poniente de la ciudad, pues, si se dirigen al bosque de Chapultepec, está abierto. Sin embargo, está muy complicado porque los autobuses donde llegaron este contingente, estos manifestantes, pues están ocupando el carril del Metrobús de aquí del Paso de la Reforma. Los laterales están abiertos sin ningún problema, sin embargo, se están también congestionando bastante. Por lo pronto, Ricardo, ese es el reporte que les tengo. César Cervantes, muchísimas gracias por tu reporte, por tu crónica. En fin, es un contingente nutrido, lo merece conmemorar estos 5 años de una tragedia que cambió al país. Vuelvo a cabina y tengo ya conmigo, anunciado varias veces el día de hoy, Rodolfo de la Torre, bienvenido. Un gusto estar aquí mucho contigo. Gusto saludarte. Bueno, pues traemos 2 temas. ¿Quieres empezar con el reporte sobre el estancamiento de la economía, o quieres hablar sobre la reducción de las tasas de interés del Banco de México, que por cierto son 2 temas que parecían contradictorios? Pues yo creo que uno da pie a otro y a final de cuentas pueden conciliarse. Lo que tenemos es la información de julio del INEGI, de el indicador que nos va perfilando la segunda mitad del semestre de 2019 en cuanto a la actividad económica. No son buenas noticias, no son tampoco una gran tragedia, pero seguimos teniendo decrecimiento de la actividad económica, fundamentalmente debido a la contracción de la industria. La agricultura va bien en términos relativos, está creciendo, pero es una parte muy pequeña de nuestra economía, alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, que no puede empujar pues al resto. O sea, el conjunto agrícola mexicano, incluido las exportaciones que traemos de productos agrícolas, no representa más del 7%. Estamos en un nivel de esas magnitudes en donde la mayor parte, estamos hablando de alrededor de 40-45% es la industria, y el resto, la mayor parte, los servicios. Y esto significa que en la medida en que la industria en particular, que tiene la mayor parte de encadenamientos, es la parte que jala o impulsa a otros sectores, si esto no marcha bien, pues tenemos el problema que ahora enfrentamos. Un decrecimiento de casi 3% respecto al año anterior,
del sector de actividades industriales. ¿Podrías decirme qué industrias son las que están siendo más castigadas? Porque veíamos en reportes de Banco de México previos, por ejemplo, industria de la construcción. No sé si traigas ahora de manera más sofisticada información a propósito. No está detallado por parte del INEGI, lo ha detallado en otros indicadores, pero justamente tocas el punto de la construcción como algo clave, algo que además está muy ligado al nivel de empleo y que pues eventualmente se reflejará en un menor dinamismo tanto de los salarios como del empleo mismo, del tipo de empleo, de la calidad del empleo mismo. Ahora, ¿cómo te explicas, lo hemos platicado aquí, un crecimiento del sector exportador que fundamentalmente, por los propios números que estás entregando, el sector es industrial exportador y al mismo tiempo un decrecimiento de la industria en su conjunto? ¿Qué está pasando dentro de esa caja negra? ¿Qué crece y qué disminuye? Bueno, el sector exportador está ligado al resto del mundo, en particular a los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un buen crecimiento. Se sabe que se va a desacelerar la actividad económica en Estados Unidos, en Norteamérica en general y después a nivel mundial, pero esto no se ha venido reflejando todavía en el sector exportador. Además, lo que destaca es que este aumento en el superávit o pasar de un déficit a un superávit comercial pues proviene más del decrecimiento de las importaciones, lo cual hace lucir mucho más el dinamismo de las exportaciones. Pero esta caída de las importaciones es porque estamos teniendo menos actividad interna y por lo tanto menos compras al exterior. ¿Cómo está el sector servicios? El sector ¿Qué sabemos? servicios... Turismo, ¿cómo se está comportando? Que es una de las locomotoras que traíamos. Mira, no está la información específica para turismo. Estos son primero los grandes agregados, pero en las actividades terciarias tenemos un crecimiento de 0.2%, que es no es prácticamente el promedio de lo que está creciendo la economía de acuerdo al Producto Interno Bruto. Vamos a cerrar el año. ¿Tienes ya una cifra real? Bueno, es que esto también se liga con lo que hizo el Banco de México e impacta cómo vamos a cerrar el año. El Banco de México ha reaccionado, me parece que a esta información y está, digamos, relajando un poco su objetivo de inflación baja, reduciendo de una forma pequeña 25 puntos base, de 8 a 7.25% queda la tasa de interés que cobra el Banco de México. Y esto es, por un lado, el reconocimiento de que las presiones inflacionarias, aunque se mantienen, pues ya no son la parte más preocupante de la economía. Y por otro lado, pues sí, también el que no haya decrecido más esta tasa de interés por parte del Banco de México. Hay que recordar que al decrecer la tasa de interés se intenta dar un estímulo a través del costo del crédito a las actividades económicas en general. Bueno, sí, si yo bajo la tasa de interés, me conviene sacar el dinero del banco e invertirlo, digamos. Esa es la mecánica contada de manera burda y rápida. Pues podríamos ponerlo de esa forma, tiene muchos canales, ese es uno de ellos, la otra es que se abarata el crédito, si tú tienes un proyecto de inversión, pues te resulta un poquito más bajo o más rentable a las tasas ahora vigentes, pero el problema central es que la actividad económica está decreciendo, pues no necesariamente por el costo del crédito, que puede ser un factor en términos generales, pero en esta coyuntura, y lo apunta la nota que publica el Banco de México, pues es una cuestión también de falta de confianza, falta de certidumbre en lo que va a ocurrir en el futuro. Incertidumbre que tiene elementos externos, la desaceleración de la economía mundial, pero también internos, que es un poco estar tratando de ver cuál va a ser la política económica, qué tan sólida va a ser su fundamento, y en consecuencia a partir de ahí tomar decisiones de comprometer recursos. Porque, a ver, el secretario de Hacienda ha hablado de la recesión por venir, pero diera la impresión que los mercados están actuando no por la recesión por venir, sino por cosas más puntuales del presente. No se ha firmado el TEMEC, por ejemplo, que puede ser un elemento importante. Sí. La inversión pública no ha fluido este año como debió haber fluido, eso también podría estar jugando, y en efecto el capital conservador mexicano que sigue jugando póker, paga por ver. Exactamente. Sí, hay estos elementos externos, en donde yo creo que habría que destacar la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá, porque ha entrado en una fase muy enrarecida a raíz de las últimas noticias en donde
pues el posible juicio político a Trump puede generar un juego perverso entre demócratas y republicanos que por lo menos empantane la entrada en vigor de cabe que si arranca, lo platicamos con Natalia Santalamaquia el día de ayer, si arranca el proceso electoral de Estados Unidos sin que se haya aprobado el TEMEC, cabe que se patee el balón para adelante y eso nos va a hacer daño. Se vuelve una ficha electoral que introduce un ruido enorme a las decisiones de inversión de largo plazo, que de todas maneras se realizan el día de hoy. Ahora te la volteo, y en caso de que se lograra aprobar, sería una magnífica noticia para dar el año un se elemento cerraría de distinto. Sí, y no hay que descartar esa posibilidad, aunque se vuelve cada vez más complicada, porque Nancy Pelosi pues ha dado la instrucción dentro de la bancada demócrata de que se continúe evaluando la posible aprobación. Pero a ver, tienes a unos demócratas jugándole al proceso del juicio político, del impeachment. Exacto. Y en ese escenario, ¿cómo se van a poner de acuerdo republicanos y demócratas para votar a favor del TEMEC? Perdón, no alcanzo a entender el contexto. Me parece tan con rostro de barranca sí. el TEMEC, pero no, mejor no. Y lo retratas muy bien. El primer escenario es un escenario de no aprobación, un escenario de posposición indefinida. Pero claro, los demócratas pueden tener ahí una reversión de las circunstancias si no les resulta este intento de hacer a un lado a Trump, y en consecuencia Trump se fortalece políticamente y tiene esa ficha para jugar, por ejemplo, con el TEMEC, que no es su prioridad. Esta semana, déjame traer otro tema a la mesa que nos complete el panorama. El lunes, si mal no recuerdo, el presidente el martes le dedicó un buen rato a hablar de Pemex y la inversión que se está haciendo en Pemex y de la apuesta porque Pemex vuelva a ser bujía del crecimiento, en fin. Y algún reportero preguntaba, oiga, ¿no está usted petrolizando la economía mexicana como en la época de López Portillo, que luego nos costó mucho porque se cayó el precio del petróleo? Y ciertamente el presidente regresaba a insistir con que Pemex es bujía del desarrollo. Yo quisiera preguntarte un poco si no estamos a estas alturas sobrevendiendo Pemex, y perdón que lo diga, cuando Cantarell ya se acabó. O sea, el Pemex de Cantarell no es el Pemex de hoy, y hay que recordar que teníamos un gran pozo y ahora tenemos muchos pequeños, pues. Yo creo que no tenemos las circunstancias del pasado como para hablar de una petrolización. Pero eso no quiere decir que el presidente no esté incurriendo en un riesgo importante. El riesgo no es que nuevamente tengamos una gran cantidad de recursos para el sector público provenientes del petróleo. El riesgo en realidad es que donde se pone el dinero público, que en buena medida no proviene de Pemex, pues no tengamos el regreso, el retorno, la rentabilidad social esperada. Y no solo eso, sino que incluso si hubiera rentabilidad de una inversión como la de Dos Bocas, en estos momentos el problema consiste en ver si efectivamente se van a respetar los tiempos, los costos y finalmente pues la conclusión para que sea algún tipo de palanca. Los inversionistas no están tomando en cuenta esta apuesta por Pemex, o al revés. Probablemente la incertidumbre a la que te refieres es por la incertidumbre del tipo de decisiones que están tomando a propósito del sector energético. No, yo creo que lo están tomando muy en cuenta porque ellos saben que invertir en el sector petrolero puede tener rendimientos enormes siempre y cuando se invierta en la extracción de petróleo, que es lo más rentable, que es lo que todavía podría tener una repercusión incluso en las finanzas públicas. Sería echar dinero bueno al bueno. En cambio, si hay un empecinamiento en la refinería de Dos Bocas, por lo menos así lo perciben los empresarios, pues es echar dinero bueno al malo, y entonces pues comprometemos las finanzas públicas, no solamente del presente sino del futuro, y entonces entramos en una espiral negativa, baja de calificación en Pemex, baja de calificación a nivel de la deuda soberana nacional, y esto pues complica todavía más las cosas. No quiero decir que así va a pasar, pero esa es la perspectiva y me parece que hay que tomarla en cuenta como un escenario de cierta probabilidad. Rodolfo de la Torre, pues como todas las semanas, muchas gracias por un gran gusto. Cuidado en ver las cifras, en analizarlas y en darnos una suerte de clase de economía semanal. Muchísimas gracias. Nos vamos a corte y regreso, recta final, comentarios vía YouTube, nuestros comentarios en línea telefónica, la conversación a ras del suelo antes de cerrar la emisión.
1969, el 26 de septiembre en Reino Unido, pocos días después en los Estados Unidos. Este disco, este álbum tenía algunas de las canciones más conocidas de George Harrison, el guitarrista de los Beatles, entre ellas la que estábamos escuchando, Here Comes the Sun. Vamos a cerrar con los comentarios, hay bastantes en la red a propósito de las conversaciones que tuvimos sobre el caso Ayotzinapa, también sobre la legalización del aborto en Oaxaca. Veo intensidad en las opiniones en más de una dirección. Rosy Guevara dice, y coincido con ella, que los medios de comunicación tradicionales, ahora tradicionales es una forma de decir los malos medios, es curioso, pero en fin, muchos medios de comunicación tuvieron culpa en que ya sean 5 años por la omisión y por tratar de minimizar el caso Ayotzinapa. ¿Cuántos medios en efecto promulgaban el ya supérenlo, ya den la vuelta a la página? Blanca Eugenia Ruiz Jiménez, creo que todo México desea que los 43 aparezcan vivos. Los padres merecen saber qué fue lo que realmente sucedió. Sasquatch, miren nada más. Saludos Ricardo Rafael, buenas tardes, pie grande. A ver, el tema justamente que tratamos con Regina Tamés, la legalización del aborto en Oaxaca. Dice la señora G. Lognar, las mujeres deciden por su cuerpo y el bebé en camino, ¿quién lo defiende? Pues sí, ahora la discusión científica de dónde podemos hablar ya de un ser humano y dónde no hay un ser humano es una discusión que todavía sigue andando. Científicamente dirían que no hay ser humano hasta que no hay conexiones neuronales. Es decir, quien no cree en el espíritu, digamos, y no cree que el espíritu llega desde el primer momento de la concepción, cree que el ser humano empieza a surgir cuando existe un desarrollo neuronal adecuado, y por eso ocurre después de las 12 semanas. Entonces hay una discusión de si hay bebé o no hay bebé. Ese es el tema de fondo, y es que si es una discusión entre distintos grupos, la pregunta sería quién tiene la razón y quién debe imponerse a quién. Carlos, no estoy de acuerdo con el aborto, insiste. Saludos, sí a la vida, no al aborto. Las diputadas no son el pueblo, entiéndanlo, mujer, tú no puedes decidir por otros. Pues en efecto, las diputadas no son el pueblo, pero están nombradas como representantes del pueblo, es decir, esa es parte central de la democracia. Y bueno, pues la pregunta en efecto es quién debe decidir. Hay quien advierte, pues la mujer debe decidir sobre su cuerpo, y hay quien dice no, quien debe decidir es el Estado y debe prohibirlo y debe penalizarlo. Tenemos también a Manuel Arreola. Ricardo Rafael, muchas gracias, excelente periodista. Necesitamos mucho más con tu claridad, equilibrio, decencia, seriedad, buen humor y respeto a tu audiencia. Muchísimas gracias, Manuel, por sus comentarios. Ángeles Peniche, respecto del aborto, yo digo sí y solo sí se hace acompañar de una super campaña de educación sexual para hombres y mujeres, misma que aún no existe. En efecto, creo que aquí hay una discusión sobre la dignidad del cuerpo de las y los adolescentes, de los niños, que tenemos que trabajar con toda seriedad, con todo esfuerzo. Bueno, pues nos vamos, no me queda ya más tiempo para seguir leyendo los comentarios que se hicieron a propósito de la reforma educativa, de la discusión que tuvimos, también sobre la discusión económica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana, viernes, por fin viernes, aquí nos escuchamos. Tenemos un buen conjunto de mesas a propósito de la infancia, por cierto. Vamos a hablar de la educación sexual, o nos pidieron el tema. Vamos a hablar sobre las políticas hacia la infancia. Vendrá Ricardo Bucio, titular del CIPINA. Vamos a seguir con Enrique Ortiz y nuestro capítulo sobre la conquista de Tenochtitlán. En fin, menú completo el día de mañana, no se vaya. Le agradezco muchísimo al equipo de producción que haya hecho posible esta emisión. Hasta el día de mañana.